estamos en el segundo culto de este domingo 5 del 10 del 2010 y vamos a estudiar hoy el Sermón del Monte, ¿no? Es en la parte que es Jesús del divorcio. Y antes iniciamos con una oración. Padre amado, le pedimos que usted bendiga este culto, o sea, la segunda parte donde nos congregamos para aprender más de su palabra. Hemos decidido apartar este día, pues usted manda que nos apartemos, dice apartarás un día, ¿no? Y eso es lo que haremos, no sé, y hacemos siempre, ¿no? Donde el pueblo se apartaba y decía que Esdras leía, ¿no? La ley, y para poner por práctica después, ¿no? Y eso es lo que queremos, que usted nos hable en nuestros corazones y que nos enseñe hoy qué es esto del divorcio, ¿no? Y por favor que usted nos esté enseñando, pues queremos aprender, tenemos hambre y sed de justicia de usted. Vamos a empezar con el Sermón del Monte. Entonces, Mateo 5, que acuérdese que venimos estudiando todo el Sermón del Monte. Y esta vez nos va a tocar Jesús y el divorcio. Es un poquito complicado el estudio de hoy, así que le pedimos la guía, que podamos estar aquello que vamos a escuchar, aquellos que van a escuchar, que estén orando, que el Espíritu Santo les esté dando entendimiento, pues no es tan complicado, pero es un poco complicado también, ¿no? Pero sabemos que es la palabra de Dios y tenemos el Espíritu de Dios para que nos esté guiando, ¿no? Entonces Mateo 5, versículo 31 y 32, ¿no? O sea, sería dos versículos, como estudiar. Versículos 5, 31 y 32, ¿no? Así que vamos a dar lectura y vamos a... Dice así. Mateo 5, 31 y 32, dice así. Acerca del divorcio, dice. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere, y cualquiera que se case con una repudiada, adultera. Hasta acá vamos a hacer el estudio, o sea, basado en este texto, donde vamos a empezar a desglosar todo y vamos a empezar a ver qué es lo que quería decir. Acuérdense, voy a hacer una pequeña reseña. Cristo está confrontando a los fariseos, ¿no? Los que estaban enseñando algo, pero habían adaptado estas enseñanzas, las habían adaptado a su conveniencia, ¿no? Y vamos a ver que una vez más acá el maestro va a confrontarlos a ellos para decirle que lo que estaban enseñando no era así, ¿no? Entonces vemos que estos personajes, los fariseos, habían cambiado lo que era el verdadero, o sea, lo que en verdad estaba escrito en las escrituras, ¿no? Lo que estaba escrito en las escrituras. Vamos a ir para tener una idea de lo que se está hablando. Vamos a ir a la ley, ¿no? Porque ellos dicen, fíjese que Cristo dijo, acá también está diciendo, también fue dicho, o sea que acuerdo, no es que está escrito la ley, sino que fue dicho, o sea que lo que ellos estaban diciendo, ¿no? Que estaban enseñando. Pero para tener una idea vamos a ir en Deuteronomio 24, versículo 1 y 4. Deuteronomio 24, versículo 1 al 4, para saber de lo que se estaba hablando acá en Mateo. Deuteronomio 24, versículo 1 al 4. Bueno, dice así. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Versículo 2, hasta el 4, ¿vale? Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverse a tomar para que sea
de su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y has de pervertir la tierra de Jehová tu Dios, que te da por heredad, y no has de pervertir. Vamos a ver en verdad qué es lo que enseña Jehová sobre el matrimonio, ¿no? O sea, qué es lo que ha instituido él, el matrimonio, que hoy se toma a la ligera, ¿no? Y no se enseña incluso en las iglesias también por darle prioridad a otras cosas, ¿no? Como vemos que hay muchas fiestas y lo que le da mucho al ritmo y la música, y la palabra de Dios no prevalece en esos lugares, ¿no? Por eso que Cristo no está ahí. Vamos a ver, para empezar, tres cosas, o sea, que vean que primero, en este estudio, si Dios me permite, voy a tratar de aclarar. Primero, voy a tratar de aclarar de que lo que enseñaba la ley, de verdad. Primer punto, ¿qué enseñaba la ley? Después vamos a ver, según si me da tiempo, o sea, me tendrá que entre todo, lo que enseñaban los fariseos. Primero lo que en verdad enseñaba la ley, que es esto lo que leí yo recién, lo que enseña. Y después, ¿qué es lo que los fariseos entendieron o por lo menos transgiversaron? Y después vamos a ver lo que decía el Señor Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que Cristo enseña? Porque vemos que Cristo le dice, está mostrando una cosa, pero Cristo le está diciendo, está dando que él, acuérdese que es el dador de la ley. Entonces, ¿quién mejor para interpretar la Escritura que el Señor, ¿no? Hoy tenemos las Escrituras y tenemos su Santo Espíritu para poder entender esto, qué es lo que quiere decir acá. Entonces, para empezar, Deuteronomio 24, o sea, si ya, no sé si lo tienen abierto, o sea, ¿no? Bueno, fíjese que acá Moisés no está permitiendo el divorcio, o sea, acá él no está mandando que se divorcien, o sea, no está ordenando ni está mandando a que se divorcie la persona, sino que Moisés ha permitido esto, permitió, o sea, permitía, ¿por qué? Por la dureza de sus corazones, es por el pecado que vemos siempre, que muchas veces, por el pecado vamos a ver que el corazón se endurece, y Dios muestra, pero la persona decide quedarse en esa situación, y su corazón es endurecido, ¿no? Después no siente. Bueno, vamos a ver, voy a tratar de correr un poco más la Biblia acá para allá, tengo mis apuntes acá, ahí está, esto lo voy a dejar acá, ordenando un poco, ¿no? Entonces, voy a leer un par de mis apuntes que estuve buscando. Entonces, ¿qué enseñaba la ley? O sea, la ley de Moisés, ¿no? Voy a leer un par de apuntes que estoy buscando. Entonces, la legislación mosaica, eso es lo que vimos, o sea, lo que estamos leyendo de la ley, se había introducido para regular y controlar una situación que se había convertido en caótica, injusta para la mujer y sufrimiento para las mujeres y los niños, pero no justificaba el divorcio. Entonces, ¿qué pasa? El hombre tenía que justificar su divorcio por dos personas. ¿Se acuerda que siempre dice por dos o tres testigos, ¿no? Por dos personas, la carta de repudio que era para protegerla para la mujer, ¿no? Para que no se la tome, o sea, para esta persona, estos hombres tenían que entender que el divorcio no era tan fácil, tomársela tan a la ligera, ¿no? Y por último tendrían que entender que ellos, si se repudiaban a su mujer, la que estaba ahí, no se podían volver a casar. ¿Qué había pasado? O sea, ¿qué es esto que estuve leyendo? Es que en ese momento, en ello, fíjese bien, voy a tratar de explicar un poco. En esa época, para entender, no es como hoy, que hoy dice la mujer, agarre y si se enoja le tira un plato al marido. En esa época no existía eso. La mujer caminaba a lo último. O sea, ustedes pueden ver, no sé si en Palestina, en algunas partes, por ahí, que la mujer a veces camina por allá y no es como vemos hoy. Cristo le ha dado un gran beneficio a las mujeres dentro de su iglesia. La mujer es una coheredera con Cristo ahora, no es que alguien más. En esa época la mujer era como algo así, ¿cómo puedo decirle? No como un esclavo, pero era algo que no era como hoy, ¿no? Que hoy Dios manda amarás a tu mujer, debes amarte al próximo y a tu mujer como a ti mismo, ¿no? Pero para que tengan una idea, en esa época los judíos, la mujer no era, la mujer, vamos a ver dentro de poco, que la mujer si cocinaba mal, él le daba carta de repudio, decía no me gusta, y ya la cambiaba. O si aparecía una más linda, una con una silueta más linda, una carita más linda, ellos la cambiaban, dice la cambio porque es un auto más nuevo, más linda está.
En esa época no sucede como hoy, ¿no? Que vemos que en las iglesias la mujer dice, no, la mujer tiene que ser líder, la mujer tiene que ser esto, la mujer tiene que ser aquello, yo quiero mandar, debo hacer esto. En esa época, para que ustedes se trasladan un poco en esa época, no existía nada de eso, de que hoy lo que le llaman la liberación femenina, no existía nada de eso, ¿no? En esa época vamos a ver que la mujer se hacía algo, era, si la mujer engañaba a su marido, dice la ley que debía morir apedreada, ¿no? Pero vamos a ver un poquito de todo lo que sucedía en eso. Entonces la ley, para empezar, vimos 3 puntos que vamos a ver. La ley en ningún momento mandó que se podía divorciar, no existía esto del divorcio. Dios no había mandado, ni por la ley de Moisés, no que había puesto, ¿no? Sí que sé que en Deuteronomio que estamos dice, Deuteronomio 24:1 que estoy leyendo, dice, si no le agradase, ¿ve?, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Bueno, esa parte, cosa indecente, eso en Deuteronomio 24:1. ¿Qué es cosa indecente ahí? O sea, la cosa indecente, ¿no? ¿Qué es esto de cosa indecente? Bueno, vamos a ver, yo por lo menos busqué, habían 2 escuelas en esa época, vamos a decir, de los rabinos, o sea, que enseñaban en esa época. Había una más que no la anoté, pero por lo menos habían 2 escuelas que enseñaban, de acuerdo que estamos hablando de esta época donde Cristo estaba, o sea, cuando Cristo está en esa época. Acuérdase que se acuerda que estaban los fariseos que andaban caminando con su ropa así, y ellos enseñaban de acuerdo a lo que ellos creían. Había una escuela la escuela de Shammai. En la escuela de Shammai, esta escuela era la escuela más ortodoxa, la escuela más estricta, o sea, la que era más así. Bueno, esta gente, o sea, la parte que de Deuteronomio 24:1 que dice cosa indecente, esa parte, ellos enseñaban que era la conducta inmoral. O sea, ¿qué es esto? Se estaban refiriendo, esta escuela enseñaba que era causa de fornicación. Esta escuela creía, acuérdense que los fariseos enseñaban ciertas cosas. Vamos a ver lo que esta gente estaba enseñando, ¿no? Los fariseos. Ellos estaban enseñando la escuela de Shammai estaba enseñando de que era por la cosa, interpretaban de Deuteronomio 24:1 que la cosa indecente que hablaba Moisés, que después vamos a ver en Mateo 19, la cosa indecente era fornicación. O sea, ellos interpretaban, los fariseos interpretaban, una de las escuelas interpretaba que era por fornicar. Luego vamos a ver que no era así. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a mostrar por qué. Pero no era así. Voy a dejar una marca acá y voy a ir a Levítico 20:10. Si no me equivoco está antes del Deuteronomio, ¿no? Levítico 20. Sí, soy un poco del Antiguo Testamento, pues tenemos que ir a la ley, a ver qué es lo que decía la ley. Levítico 20, versículo 10, dice así: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces esta escuela estaba equivocada, la de Shammai, que enseñaba, si encontrás una cosa indecente, era eso. Pero no podía hacer eso, no se le podía dar carta, no se preocupe si no lo entiende, después lo vamos a ir, durante todo el estudio va a quedar, o sea, por lo menos va a quedar el concepto. No podía ser causa de divorcio, o sea, esto que esta escuela enseñaba causa de divorcio, la cosa indecente que está en en Deuteronomio 24, no quiere decir adulterio. ¿Por qué no quiere decir adulterio? Fornicación. ¿Por qué? Porque en Levítico 20, versículo 10 dice que si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo y el adúltero y la adúltera, indefectible que serán muertos. Así que no, la persona no es que dice, bueno, si mi mujer adulteró, o sea, vamos a decir, si mi mujer me engaña, yo me engaño, decir, bueno, carta de divorcio. No, porque la ley dice, si te engaña, ¿qué dice? Muerto. Entonces no quiere decir que se le podía... Entonces esta escuela que enseñaban los fariseos estaba equivocada. ¿Por qué? Porque no se le podía dar carta de divorcio. ¿Por qué? Porque se acuerda cuando había una ramera que la querían hacer a María Magdalena. ¿La querían apedrear? Entonces no quiere decir que se le podía... En este caso está casada, pero en este caso no podía hacer eso. Porque después vamos a ver que más adelante, vamos a ver cuando José, ¿se acuerda? En Mateo, cuando José encuentra a ¿qué pasa? A María. Y ella no sabía que por el Espíritu de Dios estaba con él. ¿Qué pasa? Entonces que él no le quería dar, decirle que le había fornicado a ella.
O sea, porque en sí no había fornicado, él creía que había pasado eso, porque él no le había hablado el Espíritu todavía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí le escribe ¿qué? Carta de divorcio. ¿Para qué? Para protegerla, María, porque la amaba, porque no quería que, sabía que si él decía que la había engañado porque estaba embarazada, él era a los ojos o sea, visto, o sea, el Espíritu no le había mostrado que, ¿qué pasa? Si estaba así, ¿qué pasa? ¿Qué iban a hacer con María? Le iban a apedrear. Entonces le da carta de divorcio. Él le quería escribir una carta de divorcio, ¿para qué? Para proteger. La carta de divorcio que habla Cristo acá se había puesto para proteger a la mujer. Era algo que se había instituido. No era que Dios le había mandado eso. Acuérdense que empezamos la predica diciendo era por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón se permitió que el hombre hiciera esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Acuérdense que los judíos venían ¿de dónde? De un trastorno ¿qué? Egipcio. Los egipcios que tenían muchas mujeres, por eso que se le habían pasado muchas costumbres, por eso que Dios manda que nos separemos del mundo, que nos separemos de ciertas personas. ¿Por qué? Porque ellos tienen costumbres que se nos pueden pegar a nosotros. A ellos se les ha pegado que pasa de tener muchas mujeres. Por eso que vemos que en la antigua legislación, en el Antiguo Testamento, vemos mucho que tenían ¿qué? Muchas mujeres habían. Pero Dios no había mandado eso. Dios había mandado que con una mujer nos casemos, con ella vivamos hasta que la muerte nos separe, como vemos adelante, ¿no? En Deuteronomio 22 también, versículos 23 y 24, Deuteronomio 22, 23 y 24 dice así. ¿Dónde? Deuteronomio, versículo 22, Deuteronomio 22, capítulo 22, versículos 23 y 24. Deuteronomio capítulo 22, versículos 23 y 24. Pero lo que hubiese salido de sus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme a lo que prometiste a Jehová, tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste. 22 dice, me estoy leyendo el 23, perdón. Está bien, es el 20, lo que está anotado está bien, el 22, pero yo tenía el Deuteronomio 22, 23 y 24. Dice así: si hubiese una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos de la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Está diciendo así: ¿por qué debían morir si hubiera una muchacha virgen que fuera desposada con alguno, si hubiera estado casada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces lo sacaré a ambos a la puerta de la ciudad y la apedrearé, y morirán, la joven por no haber dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo? Quiere decir, Dios autorizó, o sea, en su ley decía que matarla. ¿Por qué? Porque la mujer está casada, pero la mujer puede decir, no le voy a contar a mi marido porque quizás se enoja, o si le cuento que hice esto a mi marido, quizás esto. Entonces Dios dice, por haberte callado y no haber dicho esto vas a morir, porque la mujer tenía que ir a decirle a su marido lo que pasó con tal persona. Ese hombre me hizo esto a mí. O sea, por lo que sea, entonces Dios dice, por haberte guardado ese pecado morirás. ¿Por qué? Porque la mujer tenía que haber dado voces, la mujer tenía que haber dicho, me humilló, me hizo esto. Y el hombre por haber venido a acostarse con la mujer de su prójimo. Dice la palabra de Dios, en Proverbio dice que aquel que tocare la mujer de alguien, o sea, de la mujer, fíjese que la mujer de un cristiano, todo aquel que ha tocado a la mujer de un cristiano, dice que Dios le va a dar un castigo. ¿Dónde lo podemos ver? Lo podemos ver ¿recuerdan en Génesis cuando este hombre se quiere acostar con la mujer de Abraham, con Sara? Y Abraham tenía miedo, pero ¿qué pasa? Le dice que quiera que vea a la hermana. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces el hombre dice, ¿qué hace? Dios le habla, como diciendo, diciendo que no haga eso. Entonces Dios dice que morirán. Esa mujer por haberse acostado, tener relaciones, ¿no?, con este hombre, por haber engañado al marido, y al hombre por haber tocado a la mujer, ¿no? Así que, entonces vemos que esta escuela de Shammai estaba equivocada. ¿Por qué estaba equivocada esta escuela de Shammai? Porque ellos decían que era por fornicación, pero vemos que la palabra de Dios dice que no, porque si se fornicaba, que se adulteraba, ¿qué pasaba? Deberían morir. Entonces se juzgaba ¿con qué? Con la muerte. ¿Se acuerda que se la llevaban así ante el tribunal de los jueces? Se lo llevaban, ellos decidían lo que dice la ley, muerte. Hoy lo mismo, se hace lo mismo, o sea, no estamos bajo esa ley, pero cuando sucede algo se lo llevan a lo que es la iglesia, a los pastores, vemos lo que dice la palabra de Dios, y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, juzgamos justamente por medio de la palabra de Dios, ¿no? Había otra escuela. La segunda escuela era la escuela de
Gilei. Gilei es H-I, sería doble L, E-L. Gilei, o sería Ilei. La otra era Shammai, es S-H-A-M-M-A-I. S-H-A-M-M-A-I, Shammai. Era la que creía que era por adulterio, pero no podía ser que era por adulterio. Estamos viendo lo que fariseos enseñaban, Acuérdense, no puede ser por adulterio la de Shammai, ¿por qué? Porque significaba que tendrían que morir. Y la de Gilei, o sea, esta era, no, la que vimos primero vimos que era la que más, por lo menos estaba más recta, pero vemos que esta no. Esto ya estaba más, se había venido en un concepto más erróneo todavía. El otro dice, bueno, por una conducta, acuérdense que estamos viendo que ella es una cosa indecente. ¿Qué es la cosa indecente que está hablando en Deuteronomio 24? La escuela de Gilei que quería decir por cualquier cosa imaginable. O sea, ¿qué ejemplos? Por quemarte la comida. Me quemaste la comida, no me gustó cómo me cocinas. Yo tenía una mejor mujer, la que estaba antes que vos, o la que me... No, carta de divorcio, porque ya está, no me gustás. Por hablar mal de la suegra, por no usar velo público. Y bueno, muchos ejemplos más que hacía, ¿no? Ni imaginar, yo no me quiero imaginar el día de hoy si la mujer le grita al marido. O sea, yo creo que ni carta de divorcio le daría. Pero en esa época era, porque no le gustaba la comida, o porque esa mujer no se había puesto un velo. Acuérdense que la mujer venía caminando atrás. O sea, la mujer no hoy tiene, lo que siempre enseñamos los pastores, la mujer tiene un gran derecho hoy por medio, o sea, Cristo le ha dado un gran derecho a la mujer dentro de la iglesia. Lo que pasa es que la mujer ha malinterpretado, se ha acomodado a lo que hace el mundo, se ha juntado con mujeres inconversas, ven lo que hacen las mujeres inconversas. Hoy vemos que tenemos muchas facilidades, o nos juntamos o chateamos, y vemos qué hacen las mujeres inconversas, una pseudo cristiana lo que hace, y queremos ver, pero yo hago esto, pero la palabra de Dios dice otra, ¿no? Entonces, esta gente enseñaba que la cosa indecente era cualquier cosita, no me gustó esto, pero ¿por qué era esto? Es porque ellos se preocupaban más por la letra que el espíritu. Acuérdense que ellos se habían olvidado, todo eso que venimos en Sermón de Monte, se habían olvidado lo que es el espíritu, no lo que es, ellos le daban mucha importancia a la letra. Ellos decían, carta de divorcio, enseguida iban lo que era carta de divorcio. No le importaba divorciarse, si la mujer, cómo iba a estar la mujer, lo que mandaba Dios, a ellos lo que importaba es carta de divorcio. O sea, Dios manda carta de divorcio, Dios no mandaba ninguna carta de divorcio. Era por una situación que estaba sucediendo, Dios estaba permitiendo que, no es que Dios había pasado por alto la ley que Él le había mandado, no era eso, estaba permitiendo por la causa de la dureza que tenía esa gente. Su corazón, muchos dicen, Dios me lo está permitiendo. No, tenés cuidado porque Dios se está endureciendo tu corazón, no es que Dios te está dejando. Dice, pero Dios no me castiga, no. Entonces Dios ya te la dejó. Es como dice, Dios no hace nada, fíjate, no, puede ser como Sansón, Dios ya te abandonó, ya te dejó. No es que vos estás diciendo, vos haces todo lo que quieras, pero va a haber un juicio. Entonces no es que Dios permite eso lo que estamos haciendo, ¿no? Quizás se ha endurecido nuestro corazón. Y esta gente se había endurecido, ¿no? Entonces estamos viendo que los fariseos, ¿qué pasa? Decían, o sea, que Moisés mandaba, pero Moisés vimos que nunca había dicho eso, sino que bajo ciertas condiciones, lo que estaba sucediendo en ese tiempo, Dios había permitido, pero bajo ciertas condiciones, que las que vimos acá, estamos viendo en Deuteronomio 24, ¿no? Sí, Deuteronomio 24. Bueno, estas son las dos escuelas que enseñaban eso, ¿no? Entonces, en Deuteronomio 24, que estábamos leyendo recién, no es una detallización para el divorcio, sino que más bien es una presentación de un caso supuesto y la ley que se debía aplicar en tal caso. Ya lo explicamos. Vimos esto. O sea, voy a tratar de explicarlo así con un ejemplo que tengo acá. Hay una condición, primero vamos a ver dos cosas. Primero, hay una condición. Acá, acuérdense, por eso yo dije en Deuteronomio 24 que miráramos, que hay una condición y después hay una consecuencia. En Deuteronomio 24 que ellos leyeron, lo habían interpretado mal. La condición, y vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo es así. Una condición es si te portas bien sería, te doy un helado. Ese sería un ejemplo. La condición, ¿cuál es? Portarme bien, hacer las cosas bien. Recompensa, o sea, la consecuencia de portarme bien, ¿cuál es? Es un helado.
Bueno, en Deuteronomio 24 vemos una condición y vemos una consecuencia. El versículo de Deuteronomio 24, del versículo del 1 al 3, ¿de acuerdo que estamos viendo Deuteronomio 24? Versículo del 1 al 4. Del versículo del 1 al 3 vemos lo que sería en el griego sería protosis, que quiere decir condición. En el versículo 4, opodosis, que quiere decir consecuencia. Deuteronomio 24, versículo 1 al 4. Deuteronomio 24, del versículo 1 al 3, presenta una situación que podía ser dada. Lo voy a leer, Deuteronomio 24, del 1 al 3. Vamos a ver una condición, o sea, que podía ser dada. No es que me puedo divorciar de la mujer, no, es si sucediere. Dice, cuando alguno tomare una mujer y que se casare con ella, si no le agradara por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciese este último, o sea, con el que se va a casar, y le escribiera carta de divorcio, y si se la entregase en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiese muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, ahí está una situación que podría llegar a pasar, ¿no? Y la consecuencia es esta en el versículo 4. No podrá su primer marido, que la despidió, volver a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida. Esa mujer fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La consecuencia es que el matrimonio no es tan así como hoy vemos, me junto, me caso, tengo un hijito. Vemos muchas mujeres que tienen este hijo, que tiene, no el rubio, por decir Jorgito, el otro de Marco, y ellos la toman a la ligera. Para Jehová el matrimonio es sagrado, es un pacto entre la mujer de tu juventud que te dio y el hombre que te ha dado, y es perpetuo hasta que la muerte los separe. No importa si la mujer hace lo que no tiene que hacer, si la mujer no se comporta como si el hombre no la ama como no la tiene que amar, Dios dice y manda, la mujer se sujeta al marido y la mujer ama a su mujer, ¿no? Así que no es que por esto, esta gente no le importaba. Pues siempre digo, imagínense ahora como sucede en muchos casos que la mujer dice, me enojo, no lo cocino. Imagínense en ese tiempo, lo que sucedería, ¿no? Lo que en la ley de Dios, o sea, cuando mandaron en esa época. Hoy Satanás ha metido muchas cosas dentro del ministerio, vemos dentro de la iglesia muchas cosas que ha pasado, pero en ese tiempo vimos que no sucedía esas cosas, ¿no? Y el hombre la había agarrado para su conveniencia, vemos, porque estos hombres habían agarrado la ley y la habían cambiado y la habían llevado a una condición, o sea, aplicándola para lo que a ellos les convenía, ¿no? Que no era eso. Entonces, en el versículo 4 de Deuteronomio 24 vemos que la ley que se debía aplicar era que este hombre no se podía volver a casar más. No es que yo quiero volver a casarme con ella, ya no, esa mujer fue envilecida, dice, ¿no? Sí, en el versículo 4 esa mujer fue envilecida. Así que vemos en Deuteronomio también 21, versículo 15, Deuteronomio 21, 15, Deuteronomio 21, 15 dice así: si un hombre tuviese dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijo, el hijo primogénito fuese de la aborrecida, ¿no? 21, 15. En el día que se le daba a sus hijos que no tuvieran. Bueno, acá está hablando las mujeres amadas, otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijo, el hijo primogénito fuese de la aborrecida. Bueno, está dando otra ley, también está hablando de lo que es el matrimonio, pero me tendría que ir hasta el versículo 10, ¿no? Pero en este caso no voy a aplicar, me parece que, a ver, no, acá, o anoté mal el texto, puede ser que haya anotado mal este texto, sí, puede ser. Este texto lo voy a pasar de alto porque creo que lo anoté mal. Pero vemos que Dios no había aprobado lo que es la poligamia, ¿no? O lo que vemos hoy, o lo que podemos ver ¿dónde podíamos ver esto?
hay como una secta que existe, que se dice cristiana, que no me la acuerdo en este momento, que usted lo ve que son rubios y andan en camisa mormones. Vemos que ellos pueden tener 2 o 3 mujeres a la misma vez, y otras partes de los mormones que no tienen, o sea, sí. Pero vemos que ellos creen, ¿no?, que es así, pero vemos que no es así. Lo vamos a ver dentro de un rato por otros textos más, ¿no? Bueno, entonces vemos que Dios no había probado esto, sino que pasa que estos judíos se habían traído costumbres egipcias, ¿no? Que las habían traído así. Entonces vemos que esto estamos viendo es porque Dios permitió solamente porque ellos se habían endurecido y ellos quisieron seguir en ese pecado. En Deuteronomio 24 estamos, ¿no? Fíjese que vamos a ver lo que es esa de la cosa indecente. Fíjese que en Deuteronomio 24 dice, si hubiese hallado alguna cosa indecente. Acá la cosa indecente vimos que no es adulterio. ¿Por qué? Porque si hubiera sido adulterio, ¿qué hubiera querido decir? Como estaba hablando, con lo que está hablando ahí, Deuteronomio 24, la ley, vemos que no puede ser adulterio, o sea, ¿por qué? Porque esa mujer debería morir. Entonces, no está hablando acá de adulterio Moisés, porque se le tendría que apedrear de acuerdo al texto que leímos nosotros. Entonces, fíjese que vamos a ver lo que quiere decir literalmente esto, o sea, ¿qué es lo que quiso decir acá en Moisés? Voy a buscar un texto, no me quiero equivocar como recién, así que me voy a fijar siempre en Deuteronomio 23:12, a ver si está anotado bien, Deuteronomio 23:12, otro texto que tengo mal anotado. Cuando está hablando cosas indecentes, no está hablando de la desnudez de una cosa, ¿no? Está de una exhibición vergonzosa del cuerpo, una falta de pudor, falta de modestia. Cuando está hablando cosas indecentes acá en el Deuteronomio 24, está hablando de algo de algo más de lo que es, de lo que se refiere a lo que es lo moral. Sería algo así como, aplicándolo al día de hoy, ¿han visto a esas mujeres que se dicen cristianas, pero ustedes las ven en la congregación? Y yo lo he visto a veces, se dicen cristianas y están levantando las manos así, y se ven con esa agacha, se les sale un hilito abajo del pantalón apretado que tienen. Y yo las veía así en un lugar que iba antes, una iglesia muy grande, y levantaban la mano así, se doblaban para atrás. O usaban unas minifaldas o unos tajos tremendos acá, o el pantalón súper apretado. Y después decían que eran cristianas. Lo que se está refiriendo a cosas indecentes es cuando, a ver, para un ejemplo vamos a ir para mostrar en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, si no me equivoco, Primera de Pedro, sí, 3, del 2 al 6. Primera de Pedro 3, del 2 al 6. Para volver a repetir, para que nos quede más en la mente, acuérdense que está hablando de algo más moral. Primera de Pedro 3, del 2 al 6, dice así. En el versículo 3, o sea, del 2 al 6, yo voy a leer del 1 siempre. Pues a mí me importaba más del 2 al 6, pero empiezo del 1 para tener idea del contexto, ¿no?, que voy a leer. De la misma manera, o sea, consejos conyugales. De la misma manera, esposa está sometida de la misma manera, esposa está sometida a los propios maridos, para que también, si algunos son incrédulos a la palabra, se han ganado sin palabra por la manera de vivir de las esposas. Y en el 2 dice, dije hasta el 6 o el 5, hasta el 6. Dice, observando vuestra conducta casta, vuestro atavio, o sea, la forma de vivir, de vestir, no sea el exterior, de trenzado de cabello, de atavio de oro o de uso de vestidos lujosos, sino del corazón, es decir, la persona interior, con el adorno imperecedero de un espíritu afable, apacible, en el cual es muy precioso delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo las mujeres, no se vestían las mujeres en otro tiempo, que esperaban en Dios, estaban sujetas a sus maridos,
como Sara obedeció a Abraham llamándolo Señor, en el cual vosotras fuisteis hechas hijas, haciendo el bien y no temiendo nada que cause temor. Así que después les manda al esposo, ¿no? O sea, como deben amar y respetar a la mujer, que es un vaso más frágil. Pero las mujeres, fíjese que en el Nuevo Testamento está trayendo un poco más de luz sobre esto. Está hablando de la vestimenta, que es muy importante, ¿no? Cómo debe vestirse la mujer. Entonces, creemos, o sea que esto es lo más cercano de que puede estar hablando de Deuteronomio 24. En la cosa, o sea que se refería más a la desnudez de una cosa, una exhibición vergonzosa, ¿no? Entonces vemos que es muy importante para Dios que la mujer no esté mostrando su cuerpo, ¿no? O sea, como ¿por qué? Porque puede ser causa de caída tanto para un ministro, para un hermano, o puede estar incitando algo, ¿no? Entonces, estas mujeres, en esa época, si el marido veía que esta mujer, ¿qué pasa? El marido en esa época, acuérdense que estamos hablando de esa época, la mujer podía estar haciéndose la coqueta, por seducir, si venía alguien quería seducir o algo, pero el marido sabía que la única forma era, si ella la engañaba, era ¿cuál? Apedrearla. ¿Por qué? Pero como esta mujer no había hecho eso, no tenía causa, entonces el hombre le daba una causa de divorcio y la despedía, por hacerte, valería en el día de hoy la linda, quedarte la coqueta. Y entonces, ¿por qué? Porque no había causa como para esa mujer, no había adulterado, pero ella estaba queriendo seducir, quería usar su cuerpo para seducir y hacía quedar mal al hombre. Entonces se le daba carta de divorcio. Porque encontró algo que no le gustaba a esa mujer, ¿no? Sería una ramera. Entonces, le hacían quedar mal visto al hombre y esa mujer se era visto como una ramera, ¿no? Entonces no se la podía apedrear. Vamos a ver lo que Jesucristo dijo entonces acá, lo que es lo que enseñaba Cristo. Entonces, vimos lo que la ley decía, vimos lo que los fariseos enseñaban, y vamos a ver lo que Cristo lo que Cristo enseñó, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver primero de que Dios no aprueba el matrimonio. Le voy a dar un texto antes que se me vaya, porque si no me equivoco, está en la última carta, que es en Malaquía. ¿Por qué Dios no aprueba el matrimonio? Dios aprueba el divorcio. Vamos a ver que no. Malaquías 2, versículo 13 al 16. ¿Cómo? Malaquías 2. Malaquías solamente, con esa Malaquías, ¿sabe para qué lo usan? Para el diezmo. Pero tiene otras cosas más. ¿2? Malaquías 2, del 13 al 16. Malaquías 2, del 13 al 16, dice así. Diferencia entre lo justo y el malo. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, perdón, este es el del 2 al 16, estoy leyendo del 3, del 2 al 16. Lo mismo que yo le había dado, no que me equivoqué solamente, Malaquías 2, del 13 al 16. Ahora sí. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaros pues en vuestro espíritu y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, el que aborrece el repudio y al que cubre iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardáis pues en vuestro espíritu y no seas desleales. Fíjese que en el versículo 16 dice, aborrece el repudio. ¿Qué quiere decir? Aborrece el divorcio. Dios manda que seamos leales a la mujer que Dios nos ha dado. Sí, muchos dirán, no se lo merece. O muchos dirán, no se merece ser leal al marido por esto. O muchos dirán, no se merece porque esto. No importa si la mujer no se merece, o si el hombre se merece o no se merece. Jehová mandó que debemos ser leales a la mujer.
Y entonces vimos la otra vez que no se trata solamente de no engañarla, no engañarla. Recuerda que nosotros adulteramos con nuestra mirada o somos tentados, pues sabemos que eso puede llevarnos, ¿no? a querer estar. Entonces Dios manda a que seamos leales a nuestra mujer, porque todos nosotros los hombres vamos a estar en el juicio de Dios. Yo digo, bueno, soy cristiano y puedo llegar a tanto, no pasa nada. No, si yo soy adúltero con mi mujer es un símbolo de que yo de verdad no soy cristiano. ¿Por qué? Porque Dios no me permite que yo que me diga, bueno, yo una caidita, un buchito, como dicen, ¿no? Que he escuchado. Eso no, eso es el símbolo de que no soy cristiano. Me tendría que estar ya enderezándome, ¿no? Si de verdad alguien está caminando en eso. Entonces vemos que Dios no aprueba el divorcio, no le gusta, o sea, aborrece eso. Y por lo consiguiente, nosotros también debemos, no es esto que incompatibilidad emocional, me separo porque esto, no. Vamos a ver lo que enseña entonces Cristo, ¿no? Para esto vamos a ir a Mateo 19, por favor. Siguiendo en el concepto también de que estamos ahí. Mateo 19. Así que Mateo 19, por favor, de versículo 1 al 11. Su título dice así: acerca del divorcio. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se trasladó desde Galilea y fue a las regiones de Judea más allá de Jordán. Y lo siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Del 1 al 11 dije, ¿no? Y se acercaron a él unos fariseos, otra vez, ¿no? Tentándolo, ¿ves? Tentándolo, diciendo, ¿es lícito a un hombre repudiar a una mujer por cualquier cosa? Entonces él respondiendo dijo, ¿no leíste que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esto dejará el hombre al padre y a la madre, y se unirán con su mujer y vendrán a ser los dos una carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, al mismo yugo no lo separe el hombre. Le dicen, ¿por qué pues Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiar? Le dice, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero desde el principio no ha sido así. Dios dijo que cualquiera que repudie a su mujer, a no ser, acá está dando una luz, a no ser por causa de fornicación, se casa con otra adultera. Le dice a los discípulos, si es así la situación del hombre con la mujer, no conviene casarse, dijeron los discípulos, ¿no? Y bueno, en el versículo 11 dice, y entonces le dijo, no todos tienen capacidad para esta palabra, sino aquellos a quienes Dios le ha sido dado, ¿no? Así que los discípulos decían, no me caso para eso. Si no me, ¿por qué? Porque eso venía a si no me gusta me cambio, si no me gusta la cambiaban así como un pantalón. No sé. Sí, entonces vemos que Cristo demuestra, ¿por qué? Ahora estamos viendo lo que Cristo enseñaba, ¿por qué se te había hecho eso? Por esto, el corazón se endurece, cuando la persona sigue en un pecado, sigue en un pecado, como siempre hacemos de púlpito esto. Duro, a menos que venga la palabra como martillo y golpee, pero ya esa mujer, la mujer o el hombre se ha endurecido, ya se hace endurecido. Por eso debemos huir. Fíjese, voy a leer un texto antes que 1 Corintios 6:16. No lo iba a poner, pero 1 Corintios 6:16, ahora sigo con Mateo 19 también, porque estaba con Mateo 19, pero 1 Corintios 6, versículo 16, me pareció muy interesante buscarlo. Fíjese lo que dice, a través de la otra noche lo estaba buscando y digo lo pongo, no lo pongo y me pareció interesante ponerla. 1 Corintios 6:16, dice así, Pablo hablando dice, ¿no sabéis al que 6:16? Me parece que me equivoqué. A ver. Otra vez me equivoqué del texto. Será 2 Corintios 6:16. ¿Qué le hacen? No, acá está 1 Corintios. Estaba leyendo Romanos 6:16, disculpen. 1 Corintios 6:16. Acá está, esto también. O no sabéis, lo mismo, miren qué cosa no sabéis. O no sabéis que el que se une con la ramera es un solo cuerpo con ella, porque dice, los dos vendrán a ser una sola carne. ¿Vio? O sea, que se une con una ramera, pasa a ser, o sea, pasa a tener, o sea, un espíritu, o sea, que tiene la ramera, ¿no? O sea, entonces Dios nos manda a que no estemos con la mujer de nuestra juventud. Estamos en Mateo 19, ¿no? Mateo 19. Entonces vemos que
el Señor Jesucristo le dice, voy a leer ahora mientras hablo, voy a buscar otro texto, Hebreo 3.13. Que Cristo le había dicho que por la dureza de su corazón, porque se habían endurecido, le había permitido esto. Pero no fue de principio así, ¿no? En Hebreo 3.13, fíjese que dice así. Más bien, exhortados los unos a los otros cada día, mientras se dice hoy, para que no se endurezca alguno de vosotros por el engaño del pecado. Entonces vemos que el pecado dice, bueno, un buchecito, esto de vez en cuando, aquello, o pasa esto, o una miradita, o veo una peliculita, o no pasa con esto. Vemos que el corazón se va endureciendo. Se va endureciendo y se va endureciendo y se va haciendo cada vez más duro y no va sintiendo, debemos ser sensibles. Entonces Cristo le dice, ¿por qué permitió? No, fue por la dureza de su corazón, en Mateo 19 que lo permitió, ¿no? Perdón. Pero no fue así, o sea, desde el principio. ¿Por qué? Porque desde el principio fue así. Fíjese en Romanos 7, versículo del 1 al 4, Romanos 7, del 1 al 4. Romanos 7, del 1 al 4, lo que está leyendo, lo que ha escrito Pablo. Romanos 7, del 1 al 4, dice así. Y no hay, hermanos, porque hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre mientras vive. El versículo 2 dice así. Porque la mujer casada está ligada por la ley al marido que vive, pero si el marido muere, queda libre de la ley del marido, así que mientras viva el marido, se la llamará adúltera, si llega a ser de otro varón, pero si muere el marido, es libre de la ley, de esta ley, hasta al punto de no ser adúltera, si llega a ser de otro varón. Así también vosotros, hermanos míos, se os hizo morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que llegase a ser de otro, que fue resucitado entre los muertos, a fin de que diéramos fruto de Dios. Bueno, está hablando cuando hace de la ley, que somos libres de la ley, pero está comparando la ley, lo que nos atañe a nosotros, que está mostrando que la mujer está ligada a su marido hasta la muerte, hasta que la muerte los separe, está ligado. No es que me gusta, no me gusta, Dios mandó que la mujer y el hombre deben estar unidos hasta que la muerte los separe, ¿no? Entonces, no es esto del divorcio de tomarse la ligera porque no me gustó esto, no me gustó aquello, o porque esto. También ahí, en 1 de Corintios, ahora 7:39, 1 de Corintios 7:39, sí, el tiempo, me quedan 7 minutos. 1 de Corintios 7:39, ya que igual me quedará 10 minutos más después de esto. 1 Corintios 7:39, ya termino. 1 Corintios 7:39. 7:39 dice así: la mujer casada está ligada, o está unida, está ligada, mientras vive su marido, pero si el marido muere, es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, Pablo estaba diciendo que la mujer está unida, o el hombre está unido, a su cónyuge hasta cuando muera, hasta cuando la muerte lo separe. Entonces, lo que unió Dios no lo separará el hombre, ¿no? Va más allá de que debe haber firmado algo, significa que Dios mandó que el hombre y la mujer deben estar juntos hasta que la muerte los separe, ¿no? Después, si la mujer o el hombre deciden juntarse, unirse, o sea, casarse de nuevo, Dios manda que tiene que ser en el Señor. Eso queda a la voluntad de ellos. Si la persona quiere quedarse, porque amó mucho a la persona, quedarse hasta el fin esperando, o sea, decidirá, pero en el Señor, ¿no? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que vimos entonces que en Mateo 19 está, que haya sido por la dureza de su corazón nada más, ¿no? Y que Dios, Él mandaba de que estuvieran hasta el fin juntos, ¿no? Eso es lo que estaba enseñando el Señor. Entonces vimos que la carta de divorcio, ¿para qué era? Era para proteger ¿a qué? A la mujer, para que no fuera apedreada. Pero ellos lo usaron ¿para qué? Para cambiarse las mujeres como me gusta esta, no me gusta aquello. Ellos cambiaron lo que era la palabra de Dios, ¿no? Le daban más importancia que a lo que es la ley, o sea, lo que es la carta de divorcio, pero no tanto lo que decía Dios, ¿no? No importaba, ¿no? Vamos a ver un poquito lo que dice, ya capaz que cierro en esto nomás. Lo que dice acuérdense que eso es la antigua legislación, ¿no? Estamos en un nuevo pacto, capaz que en 5 minutos lo termino. Sí, así.
voy a leer Efesios 5, voy a buscar Efesios 5, 24 y 25, capaz que cierro con esto, Efesios 5, 24 y 25. Eso es en el Antiguo Testamento, pero ¿qué pasa en el Nuevo Pacto ahora? Que es lo mismo, acuérdense que ahora estamos en un nuevo pacto y Dios dice que debemos perdonar, ¿no? Entonces, si alguien ha adulterado, si un hombre ha engañado a su mujer o la mujer ha adulterado con otro hombre, ¿qué debe hacer el hombre? ¿Apedrearla? ¿Debe decir, bueno, me separo porque vos me engañaste a mí? Vemos que estamos en un nuevo pacto ahora, por sangre. Dios perdonó nuestros pecados. Ahora nosotros debemos perdonar aquello que haya hecho o si hizo alguien cónyuge algo. Eso no quiere decir que puede estar pecando cuando quiera, ¿no? De ninguna forma contesta eso, ¿no? Pero en Efesios 5, 24 y 25, fíjese lo que dice. Pero como la iglesia está sometida a Cristo, así también las casadas, eso lo leímos, ¿no? Las casadas a sus maridos, en todo. La esposa ama a las esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, la esposa debe estar sometida ¿a qué? A su marido y el hombre debe amar a su mujer. Entonces tenemos un nuevo pacto ahora que debemos amarnos los unos a los otros, como vimos en el culto anterior, que vimos que la ley, ¿cuál es? El amor. Y debemos perdonar. Tenemos en caso que la mujer engañara al hombre, si el hombre dice, no, vos me engañaste con tal persona y yo te quiero, me quiero divorciar porque vos me engañaste, el hombre tiene, dice la palabra de Dios, o la mujer tiene, está consentido por Jehová de decir, me divorcio porque me fuiste adúltera. Pero el hombre cristiano, que es cristiano y nació de nuevo, dice, te perdono, o te perdones ella. ¿Por qué? Porque tiene un nuevo corazón ahora y puede perdonar. Pero que no se olvide lo que pasó cuando la ramera lo querían apedrear y Cristo estaba escribiendo abajo. Muchos creen o creemos que con lo que estaba escribiendo, que no se sabe, eran los nombres que Cristo, con ellos vieron, Cristo le estaba escribiendo los nombres de ellos, diciendo, ustedes se acostaron con ella, ahora quieren apedrear a ella. Entonces, pero Cristo, fíjese que le dijo, vete y no peques más. Entonces, para que no te tenga algo peor. Dios perdona las cosas que hayan hecho, incluso antes o durante el matrimonio. Pero Dios dice, no lo hagas más para que no te acontezca cosa peor. Entonces, hoy podemos perdonar y seguir, ¿no? Pues tenemos un nuevo corazón y ahora podemos perdonar, ¿no? Iba a poner 1 Corintios 7, 10 al 11, pero muchos tocan 1 Corintios 7, 10 al 11, que dice, bueno, que si alguno hace algo, pero no está hablando de este concepto de lo que es el adulterio, no está hablando que si la mujer no es cristiana, yo me debo mantener para que ella ganarlo en el Señor, y si no es cristiano, también para ganar, pero no habla de lo que es el divorcio en 1 Corintios 7 al 10, así que no lo voy a tocar, está hablando de otra cosa, así que vamos a cerrar el culto, y que espero que Dios nos haya hablado a nuestros corazones y que podamos tener entendimiento en esto de lo que es el divorcio. Dios mandó que hasta que la muerte nos separe, ¿no? Como siempre en esta iglesia bautista decimos, amén. Amén.